En otro mundo pudieron haber sido los héroes más grandes de la humanidad, pero aquí son solo ruinas de sus últimos momentos. En este mundo no hay magia, todo sale mal y las cosas son lo más realistas posibles, no del todo, claro, pero quitándole gran parte de los elementos ficticios a estos mundos, y lo poco que se conserva no es para dar algún tipo de milagro, no, pues todo saldrá mal, aquello que ya había salido mal saldrá aún peor. Esta es la segunda parte del Ruinas del universo cinematográfico de Marvel. A continuación exploraremos algunos eventos relacionados con la Tierra que digamos que faltaron explicar en la primera parte. Más allá iremos en temas un poco más espaciales en otro plano astral, y en la tercera parte, aunque aún no puedo revelar por completo qué veremos, les diré que a aquellos a los que les gusta el horror cósmico y lo Lovecraft estarán maravillados. Un ser desconocido llegó a la Tierra. Desde la ventana del edificio en el que se encontraba observaba la ciudad con calma. Las luces, el ruido lejano del tráfico, la gente caminando sin preocuparse demasiado por lo que pasaba a su alrededor. Por un momento parecía que todo estaba en paz. Los humanos seguían con sus vidas, creyendo que el mundo era estable, que el mañana sería igual que el día anterior. Una ilusión cómoda. El extraño no pudo evitar soltar una pequeña risa. Porque mientras este planeta seguía funcionando como si nada, en su hogar, muy lejos de aquí, todo se había derrumbado. Civilizaciones enteras habían desaparecido, reinos que se creían eternos habían caído y los dioses que alguna vez gobernaron el cosmos ahora no eran más que cadáveres flotando entre las estrellas. Aquel ser no era humano. Su nombre era Loki. Durante siglos había sido conocido como el dios de las mentiras, el príncipe de Asgard, un reino que se decía eterno. Pero un día alguien apareció. Su nombre era Hela. Había regresado con una sola cosa en mente: vengarse de su padre, Odín. Durante siglos había permanecido encerrada. Odín siempre justificó su decisión diciendo que su hija era demasiado peligrosa, que su ambición no tenía límites y que sus planes de conquista pondrían en riesgo a los 9 reinos. Pero la verdad era más complicada. Mucho antes de que Hela se revelara, ambos compartían la misma ambición: expandir Asgard. Conquistar. Dominar. Fue durante esos años de expansión cuando Hela comenzó a obsesionarse con algo mucho más antiguo que los propios dioses. Reliquias perdidas, dispersas por el universo desde tiempos que nadie recordaba. Durante milenios fueron poco más que mitos. Historias que algunos mencionaban en voz baja, pero que casi todos ignoraban. Para muchos no eran más que leyendas. Pero Hela las tomó en serio. Y comenzó a buscarlas. Al principio nadie le prestó atención. Después de todo, no era más que una princesa obsesionada con encontrar el mayor poder del cosmos. Hasta que Odín comprendió lo que realmente significaban esas gemas. Aquello no era un arma. Era algo mucho peor. Un poder tan grande que ni siquiera él podría controlarlo. Fue entonces cuando Odín decidió detener todo aquello antes de que fuera demasiado tarde. No solo por los reinos, también por su otro hijo, Thor, que aún era joven y ajeno a las ambiciones que estaban destruyendo su familia. Reunió un ejército entero y salió en busca de Hela. Encontrarla no fue fácil. Y cuando finalmente lo hicieron, ella no estaba dispuesta a rendirse. Lo que siguió fue una guerra brutal que arrastró a varios reinos. Entre ellos estaba Jotunheim, hogar de los gigantes de hielo. Su rey, Laufey, vio con impotencia cómo su pueblo era arrasado en medio del conflicto. Los ejércitos de Asgard no mostraron piedad. Para cuando la guerra terminó, los gigantes de hielo estaban prácticamente extintos. Laufey murió viendo cómo su reino desaparecía. Y entre los restos de aquella masacre, Odín encontró algo inesperado. Un niño. Un bebé que había sobrevivido a la destrucción de su mundo. Ese niño era Loki. Odín lo tomó consigo y lo llevó a Asgard, ocultando la verdad sobre su origen. Mientras tanto, Hela finalmente fue derrotada. Odín, furioso y temiendo lo que su propia hija pudiera llegar a hacer, decidió encerrarla. No solo para proteger los reinos, también para enterrar el recuerdo de lo cerca que él mismo estuvo de seguir el mismo camino. Pero a diferencia de su padre, Hela nunca abandonó su obsesión, ni olvidó las gemas. Hela tenía claro su objetivo: vengarse de Asgard. Pero esta vez sabía que no podía hacerlo sola. Ni siquiera ella era lo suficientemente poderosa como para enfrentarse otra vez al ejército de Odín. Necesitaba algo más. Algo que pudiera arrasar con todo. En su búsqueda desesperada de poder encontró un antiguo ritual olvidado.
abrió un portal hacia algo mucho más antiguo que los propios dioses. Algo que había permanecido dormido durante eras. Durante unos segundos no ocurrió nada. Luego, algo se movió dentro del fuego. De las llamas emergió una figura imposible de describir por completo. Un gigante envuelto en fuego oscuro, con una presencia tan abrumadora que el aire mismo parecía deformarse a su alrededor. Era Surtur. Pero no era el tipo de criatura que pudiera obedecer órdenes. Él apenas alcanzó a comprender su error. En las antiguas profecías del Ragnarok nunca se decía que Surtur ayudaría a nadie. Solo hablaban de destrucción. Y Asgard no sería su única víctima. La criatura ni siquiera le dedicó una palabra. Surtur levantó su mano y la aplastó contra el suelo con una facilidad aterradora. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Cuando retiró su mano, lo único que quedaba de él era una masa irreconocible sobre la piedra. Ni siquiera la diosa de la muerte había podido sobrevivir a aquello que había invocado. Después de eso, el gigante de fuego se quedó inmóvil por un momento, como si estuviera recordando algo que había esperado durante milenios. Luego levantó la mirada hacia el cielo. Su destino estaba claro. Asgard, sin prisa, pero sin detenerse, comenzó a avanzar hacia el reino de los dioses. Porque el Ragnarok acababa de comenzar. Las primeras en enfrentarlo fueron las valquirias. Descendieron desde el cielo con sus lanzas y monturas aladas, intentando detener aquello antes de que llegara a las puertas de Asgard. Durante siglos habían sido las guerreras más temidas de los 9 reinos. Pero contra esa cosa, no fue suficiente. Una tras otra fueron cayendo. Algunas ni siquiera alcanzaban a acercarse antes de que el calor las consumiera. Otras lograban clavar sus armas en el cuerpo ardiente del gigante, solo para desaparecer segundos después entre las llamas. Pronto el campo de batalla quedó cubierto por ceniza. Entonces Odín entendió que aquello no era una invasión, era una extinción. Reunió a todo lo que quedaba de su ejército. Guerreros asgardianos, soldados que habían defendido el reino durante generaciones. A ellos se unieron también algunos aliados de los 9 reinos. Los últimos guerreros de Vanaheim, algunos sobrevivientes de Alfheim y criaturas provenientes de Nidavellir, que habían venido a ayudar al reino que durante tanto tiempo había gobernado sobre todos ellos. Pero nada de eso importó. Cuando Surtur llegó a las murallas de Asgard, el cielo mismo pareció incendiarse. Las armas se derretían antes de tocarlo. Los guerreros gritaban mientras el fuego los envolvía. Donde pasaba el gigante, la vida simplemente dejaba de existir. Odín intentó enfrentarlo. Con el Mjolnir en la mano, el padre de todos se lanzó contra la criatura con todo el poder que le quedaba. Pero ni siquiera eso fue suficiente. Lo último que Odín pudo ver fue a su gente ardiendo a su alrededor. Guerreros que habían jurado proteger el reino, siendo reducidos a huesos ennegrecidos en cuestión de segundos. Pero nada lo golpeó tanto como lo que ocurrió después. Entre el caos alcanzó a ver a Frigga. Durante un instante sus miradas se cruzaron. Y luego las llamas la alcanzaron también. No quedó nada. Ni siquiera cenizas. La tristeza le invadía y el ver cómo su gente se perdía, hizo que por unos momentos estaba a nada de suicidarse. Odín comprendió que Asgard estaba perdida. Pero antes de que todo terminara, ocurrió una última cosa. Desde lo alto del Bifrost, Heimdall observaba la destrucción del reino que había jurado proteger. Sabía que no podían ganar. Pero tal vez, alguien podría sobrevivir. En un último acto de desesperación activó el puente una vez más. La energía del Bifrost iluminó el cielo por última vez mientras Heimdall enviaba lejos del campo de batalla a 2 figuras. 2 personas que apenas comprendían lo que estaba ocurriendo. Thor y Loki. Los últimos hijos de Odín. Los últimos restos de lo que alguna vez fue Asgard. Las llamas terminaron consumiéndolo todo. Lo que alguna vez fue Asgard ya no era un reino, ni una ciudad, ni siquiera un campo de ruinas. Solo quedaban fragmentos flotando entre el fuego y el vacío. Los palacios dorados se derrumbaban lentamente mientras el propio suelo del reino comenzaba a partirse. En medio de todo aquello seguía de pie Surtur. El gigante de fuego observaba el desastre que había provocado, pero no parecía sentir victoria, ni ira, ni satisfacción. Aquella criatura no pensaba como los mortales, ni siquiera como los dioses. Solo había cumplido aquello para lo que existía: destruir. Una vez que Asgard terminó de colapsar, el fuego que lo rodeaba comenzó a volverse inestable. Las grietas del reino liberaban una energía tan violenta que ni siquiera el propio Surtur pudo contenerla. Durante unos segundos todo quedó en silencio. Y luego ocurrió.
Una explosión descomunal atravesó el espacio, desintegrando lo poco que quedaba del reino. El fuego se expandió como una tormenta que arrasó con todo a su alrededor. Cuando la luz finalmente desapareció, Asgard ya no existía. Y con él, también había desaparecido Surtur. No quedaban reyes, ni dioses, ni ejércitos. Solo restos flotando en la oscuridad del cosmos. Porque al final, aquel monstruo no había venido a gobernar, ni a conquistar, ni a reclamar un trono entre los dioses. Su existencia nunca tuvo otro propósito más que cumplir una antigua profecía y arrasar con todo lo que alguna vez fue eterno, demostrando que incluso los reinos que se creían inmortales podían desaparecer en cuestión de minutos, dejando tras de sí únicamente silencio, ceniza y el recuerdo distante de un imperio que ahora solo sobrevivía en la memoria de dos almas perdidas que jamás volverían a ver su hogar. Cuando el fuego finalmente se apagó, solo quedó silencio. El lugar donde alguna vez estuvo Asgard ahora era un vacío frío lleno de puras diminutas piedras y fragmentos de lo que alguna vez fue Asgard. Nada había sobrevivido a la destrucción. O al menos, eso parecía. Porque en medio de todo aquel vacío, algo seguía ahí. Una pequeña piedra de tono celeste flotaba lentamente entre los restos del reino, completamente intacta, como si la explosión que había borrado a Asgard del mapa jamás hubiera existido para ella. No se movía, no emitía sonido alguno, pero su brillo azul seguía presente, débil, constante. Era lo único que había quedado. Una de las antiguas reliquias que los dioses habían guardado durante siglos. La gema del espacio. Ni el fuego de Surtur, ni la destrucción del reino, ni la muerte de los dioses habían sido suficientes para destruir algo que existía mucho antes que ellos. Y que seguiría existiendo, mucho después de que todos desaparecieran. Steven Stren una noche tuvo un accidente automovilístico. Sobrevivió, pero ¿a qué precio? Su amada Christine Palmer no logró sobrevivir al fuerte impacto, su cráneo fue destruido en el proceso. El pobre hombre vio con horror en sus ojos el cráneo abierto de su esposa, segundos antes de desmayarse y escuchar a lo lejos a las patrullas policiales y las ambulancias llegar. Este hombre era uno conocido entre la enfermería, pues era considerado para muchas personas un excelente neurocirujano de talla mundial y uno de los mejores de su campo antes de su accidente. Su nivel de habilidad era excepcional, lo que le permitía realizar operaciones extremadamente complejas, incluyendo procedimientos de médula espinal y daños en el sistema nervioso. Para mucha gente era tan destacado que hasta incluso parecía hacer magia durante sus operaciones. Pero todo se derrumbó desde aquel accidente. Sus manos quedaron inservibles, los nervios destrozados y los dedos apenas respondían a su voluntad. Los médicos intentaron varias cirugías reconstructivas, injertos nerviosos, terapias experimentales, pero el daño ya estaba hecho. Al menos sobrevivió, pero lamentablemente la otra persona no. Esta noticia devastó de sobremanera al sujeto hospitalizado, quien ya se dio cuenta que prácticamente lo perdió absolutamente todo en tan poco tiempo. Durante meses recorrió hospitales, buscó especialistas en otros países, probó tratamientos que apenas tenían respaldo científico y gastó prácticamente toda su fortuna intentando recuperar algo de lo que había perdido. Nada funcionó. Su carrera había terminado y con ella la única cosa que realmente había definido su vida. Fue entonces cuando escuchó un rumor. No provenía de un médico ni de una conferencia científica, sino de alguien que aseguraba haber visto algo imposible. Hablaba de un lugar escondido entre montañas lejanas donde los hombres aprendían cosas que no pertenecían al mundo de la medicina ni de la ciencia. Un sitio donde algunos lograban curaciones que nadie podía explicar. Un lugar llamado Kamar-Taj. Desesperado y sin nada que perder, Stephen viajó hasta allí. El camino fue largo y difícil, atravesando lugares abandonados y descuidados, un sentimiento de sospecha invadió su mente unos segundos, pero prefirió no hacer caso. Cuando finalmente llegó al monasterio, lo primero que le sorprendió fue el silencio. No había hospitales ni laboratorios, solo edificios antiguos, paredes llenas de símbolos extraños y personas que parecían observarlo como si ya supieran exactamente quién era. Allí conoció a la mujer que dirigía todo aquel lugar, conocida simplemente como la hechicera ancestral. Su aspecto era el de una mujer calva con una ropa visiblemente desgastada y con una bufanda amarilla, pero lo que más aterraba era la forma en la cual veía a las personas, como si pudiera verles la mente. Desde el primer momento la mujer habló con él como si ya conociera su historia.
Sabía del accidente, de la muerte de su esposa y del vacío que había dejado en su vida. Strange no entendía cómo alguien que jamás lo había visto podía conocer tantos detalles. La ancestral le habló entonces de energías invisibles, de dimensiones ocultas que existían paralelas al mundo humano y de fuerzas capaces de alterar la realidad misma. Para Stephen, aquello sonaba absurdo al principio, pero con el paso de los días comenzó a ver cosas que no podía explicar. Portales que se abrían por un instante en el aire. Objetos que se movían sin ser tocados. Símbolos antiguos grabados en las paredes que parecían reaccionar cuando alguien pronunciaba ciertas palabras. Poco a poco comenzó a creer que tal vez había encontrado algo más grande que la ciencia. Lo que Stephen Strange no sabía era que nada de aquello era realmente lo que parecía. Porque durante siglos los hombres y mujeres que vivían en Camartag no habían sido guardianes del mundo ni protectores de la humanidad. Todo lo que enseñaban, todos los rituales que practicaban y cada palabra sobre proteger la realidad formaba parte de algo mucho más antiguo, algo más omniacústico, cosas que no un simple mortal podría llegar a entender, comprender o procesar. La noche en que todo cambió, la ancestral lo llamó a una de las cámaras más profundas del monasterio. El lugar estaba iluminado únicamente por velas y en el centro de la habitación había un pedestal de piedra cubierto por símbolos circulares que parecían haberse grabado siglos atrás. Sobre aquel pedestal descansaba una reliquia. Una piedra verde, encerrada en un artefacto antiguo que parecía reaccionar con el aire a su alrededor. La gema del tiempo. Stephen apenas tuvo tiempo de preguntarse qué estaba viendo cuando los demás discípulos comenzaron a rodearlo. Entre ellos estaba Karl Mordo, observándolo con una expresión completamente distinta a la que mostraba durante los entrenamientos. No había respeto en su mirada. Ni compañerismo. Solo expectativa. La ancestral levantó el artefacto lentamente mientras pronunciaba palabras que Stephen nunca había escuchado durante sus estudios. Los símbolos de la habitación comenzaron a brillar uno tras otro, formando un círculo que rodeó completamente al excirujano. Fue entonces cuando Stephen entendió que algo estaba mal. Intentó retroceder, pero ya era tarde. El aire frente a él se abrió como si la realidad misma se estuviera rasgando. Al otro lado no había un paisaje. Solo una oscuridad infinita que parecía respirar. La ancestral habló con una calma que resultaba mucho más aterradora que cualquier grito. Explicó que durante siglos los discípulos de Camartag habían perfeccionado una manera de ofrecer algo valioso a su señor. No simples sacrificios que desaparecían en segundos, sino algo mucho más duradero. La gema del tiempo permitía algo extraordinario. Un bucle. Un instante que podía repetirse eternamente. Los discípulos empujaron a Stephen hacia la grieta dimensional mientras el artefacto verde comenzaba a brillar con más intensidad. Stephen apenas alcanzó a gritar cuando la grieta se cerró detrás de él. En la dimensión oscura ya no estaba solo, había otros. Figuras humanas suspendidas en el vacío, algunas apenas reconocibles después de años o décadas de tortura continua. Hechiceros que habían llegado antes que él creyendo que encontrarían conocimiento y terminaron convertidos en algo completamente distinto. Juguetes. El artefacto en manos de la ancestral volvió a activarse. El tiempo se reinició. El momento exacto en que Stephen entraba en la dimensión comenzó otra vez. Y otra. Y otra vez. Dormammu siguió divirtiéndose torturándolos, teniendo tantas almas y humanos para asesinar una y otra vez, y qué mejor que mortales capaces de sentir dolor, de recordar lo que les ocurre y de volver a experimentarlo cada vez que el tiempo se reinicia. Entre las figuras suspendidas en aquel vacío había decenas de personas, algunas apenas conservaban forma humana, otras parecían esqueletos cubiertos por restos de carne quemada. Muchos habían llegado allí siglos antes, creyendo que Camartag era un santuario de conocimiento. Algunos todavía intentaban gritar, otros ya ni siquiera reaccionaban cuando el bucle comenzaba de nuevo. Ninguno de los hechiceros oscuros satanistas cuestionaba a la ancestral. Porque todos en Camartag habían sido criados bajo la misma verdad. Dormammu debía ser complacido. En este mundo Dormammu no era simplemente un demonio ni un dios como los que aparecían en las religiones humanas. Era algo mucho más antiguo, una conciencia nacida en una dimensión donde el tiempo no avanza y donde la materia apenas existe.
Los antiguos textos lo describían como una presencia que observaba realidades enteras como si fueran simples corrientes dentro de un océano infinito. Hace siglos, los primeros hombres que llegaron a aquel lugar creyeron haber descubierto un punto donde las barreras entre dimensiones eran más débiles. Intentaron estudiarlo, comprenderlo, pero cuando finalmente lograron mirar al otro lado, aquello también los vio a ellos. Así comenzó Kamar-Taj. Lo que hoy parecía un monasterio lleno de estudiantes y rituales espirituales en realidad era el resultado de generaciones enteras dedicadas a perfeccionar una sola cosa: la forma de alimentar a esa entidad. Los discípulos aprendían magia, sí, pero no para proteger la realidad. Aprendían a manipular dimensiones para abrir pequeñas grietas hacia la dimensión oscura, ofrecer vidas humanas y permitir que Dormammu experimentara algo que en su propio mundo no existía: el dolor, el sufrimiento humano. Con el paso del tiempo descubrieron que la gema del tiempo era la herramienta perfecta para ese propósito. Con ella podían crear ciclos que se repetían infinitamente dentro de la dimensión oscura. Un solo sacrificio podía durar siglos desde la perspectiva de Dormammu. Por eso traían gente como Stephen Strange. Personas brillantes, desesperadas, rotas. Mortales con mentes fuertes capaces de resistir más tiempo antes de quebrarse. Cada vez que el bucle comenzaba de nuevo, Dormammu volvía a observarlos con una curiosidad casi infantil, estudiando cómo reaccionaban, cuánto tardaban en comprender lo que estaba pasando, cuánto dolor podían soportar antes de que su mente simplemente se rompiera. Y cuando finalmente alguno dejaba de reaccionar, la gema del tiempo reiniciaba todo otra vez. Muchos de los antiguos textos que guardaban en Kamar-Taj hablaban también de algo aún más extraño que la magia o las dimensiones: el multiverso. Según aquellas escrituras, la realidad no era una sola línea de acontecimientos, sino una cantidad casi infinita de universos existiendo al mismo tiempo. Cada decisión, cada evento y cada posibilidad generaba una variación distinta del mismo mundo. Algunas eran casi idénticas, otras completamente irreconocibles. Pero todas compartían algo en común: eran frágiles. Y en ese océano interminable de realidades existían cosas que podían moverse entre ellas, entidades tan antiguas y extrañas que para los humanos resultaban imposibles de comprender. Dormammu era una de esas presencias, una criatura que no pertenecía realmente a ningún universo en particular, sino a un lugar fuera de todos ellos. En épocas de la Segunda Guerra Mundial, un joven llamado Steve Rogers se ofreció como voluntario para participar en un programa militar experimental. Era un muchacho enfermizo, físicamente débil, pero con una obsesión casi ingenua por servir a su país. Los científicos que dirigían el proyecto buscaban algo muy específico: crear soldados más fuertes, más resistentes, capaces de sobrevivir en el campo de batalla mucho más que cualquier humano normal. El procedimiento fue bautizado como el suero del supersoldado. El cuerpo de Rogers no reaccionó como los científicos esperaban. ¡No! 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 La sustancia alteró su organismo de forma brutal, provocando una mutación celular inestable. Sus huesos comenzaron a deformarse, la piel se hinchó por tumores que crecían a una velocidad imposible y los músculos se expandieron hasta romper los tejidos. Los registros militares describen que Rogers sobrevivió algunas horas después de la inyección. Suficientes para que los médicos presenciaran cómo su cuerpo se transformaba en algo que ya no parecía humano. Murió en la mesa de experimentación. El gobierno se encargó de borrar casi todo rastro del proyecto. Pero Rogers no fue el único afectado. Su mejor amigo, Bucky Barnes, terminó involucrado en las operaciones militares relacionadas con aquel experimento fallido. Durante una misión encubierta fue capturado por agentes de Hydra, quienes estaban intentando replicar el mismo suero usando métodos mucho más violentos. Los resultados fueron igual de desastrosos. Barnes sobrevivió al proceso, pero el daño neurológico fue permanente. Perdió gran parte de su memoria, su sistema nervioso quedó alterado y terminó siendo utilizado como una especie de herramienta por las organizaciones que intentaban reconstruir el proyecto del supersoldado. Otra víctima más de experimentos militares. Mientras tanto, la guerra también transformó a otras personas. Entre ellas estaba Peggy Carter, una agente de inteligencia que había trabajado directamente con el equipo que dirigía el proyecto de Rogers.
Carter fue una de las pocas personas que presenció el fracaso del experimento desde dentro y también una de las primeras en comprender lo peligroso que podía ser seguir intentando replicarlo. Poco tiempo después no se supo qué pasó con ella, desapareció sin motivo alguno y por más que la buscaron nunca se encontró, o eso parecía. Fue un día que encontraron una bolsa de basura en medio de un bosque que supieron que fue de ella. Lo que el mundo jamás sabrá es que el soldado Nick Fury, en su desesperación por consumir algún tipo de alimento, terminó alimentándose del cuerpo ya destruido de Steve Rogers. Durante horas había permanecido dentro de aquel complejo militar viendo cómo los médicos discutían sobre el fracaso del experimento mientras el olor a sangre y productos químicos llenaba toda la habitación. Afuera los bombardeos no se detenían y los suministros llevaban días sin llegar. Al principio el hambre era solo una molestia, pero con el paso de las horas empezó a convertirse en un dolor constante que le retorcía el estómago. Fue entonces cuando uno de los científicos de Hydra dijo algo que nadie quería decir. El cuerpo de Rogers seguía cambiando incluso después de muerto. El suero había destrozado su organismo, pero algunas partes del tejido parecían intentar regenerarse de manera irregular, como si algo dentro de sus células siguiera funcionando. Para los médicos aquello no era el cadáver de un soldado, era material de estudio. Carne. Nick Fury no fue el primero en hacerlo, pero tampoco fue el último. Al principio miró aquel cuerpo deformado con repulsión. La piel estaba hinchada y llena de tumores, los huesos sobresalían en algunos lugares y la carne parecía haberse abierto en varias partes del torso. Rogers ya no se parecía al joven débil que había entrado al laboratorio horas antes. Pero el hambre es una cosa curiosa. Hace que las personas olviden rápido lo que antes les parecía imposible. Así que lo hizo. Tomó un pedazo de aquella carne mutada y se lo llevó a la boca. Mientras masticaba, una idea absurda cruzó por su cabeza. Nunca imaginó que la carne humana supiera tan deliciosa. Nick Fury jamás volvió a ser el mismo. Antes de todo aquello era solo un soldado más, uno entre miles. Después de ver lo que hicieron con Steve Rogers, entendió algo que muchos tardan años en aceptar. Las instituciones que dicen proteger al mundo son capaces de hacer cosas mucho peores que sus enemigos. Con el tiempo Fury empezó a ascender dentro de la organización que surgiría tras el final de la guerra. Una agencia creada con la idea de vigilar amenazas que los gobiernos normales no podían controlar. La llamaron SHIELD. En teoría existía para mantener la paz. En la práctica era otra cosa. Porque lo que casi nadie sabía era que Hydra nunca desapareció realmente. Muchos de sus científicos sobrevivieron al final del conflicto y fueron integrados poco a poco dentro de la nueva organización. Cambiaron sus insignias, sus nombres y su discurso, pero sus métodos siguieron siendo los mismos. Años después ya era imposible saber dónde terminaba SHIELD y dónde comenzaba Hydra. Los experimentos continuaron. Nuevas armas, mutaciones humanas, tecnología que nadie comprendía del todo. Todo oculto bajo la excusa de mantener el equilibrio del mundo. Nick Fury lo sabía. Había visto ese tipo de cosas antes. Sabía que la organización estaba siendo devorada desde dentro, que Hydra estaba ocupando cada rincón de SHIELD como un parásito silencioso. Pero nunca intentó detenerlo realmente. Quizás porque entendía demasiado bien cómo funcionaba el poder, o quizás porque después de aquel día en el laboratorio ya no tenía muy claro dónde estaba el límite entre lo necesario y lo monstruoso. Pero, no hay duda de que el peor destino y más grotesco de todos fue el del comandante nazi Johann Schmidt, apodado Cráneo Rojo, pero el motivo de esto no es del todo algo amigable. Johann Schmidt había decidido probar una versión temprana del suero del supersoldado mucho antes que Rogers. El resultado fue incluso peor. La sustancia alteró su rostro de una forma irreversible. La piel de su cara comenzó a desintegrarse lentamente hasta dejar expuesto el cráneo rojo y brillante que terminaría dándole su nombre. Los médicos que lo examinaron dijeron que era un milagro que siguiera vivo. Pero el hombre no aceptó su estado. Con el paso del tiempo su mente empezó a deteriorarse. Pasaba horas observando su reflejo, convencido de que aquella deformidad podía revertirse si encontraba el poder suficiente. Ese poder, según él, estaba dentro de un artefacto que los científicos habían recuperado durante la guerra. El Tesseracto. Un objeto extraño que parecía contener una energía imposible de comprender. Algunos lo veían como una fuente infinita de poder, otros como algo demasiado peligroso para ser usado.
Red Skull estaba convencido de que podía curarlo. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de acercarse al artefacto, lo sostuvo con sus propias manos, creyendo que la energía del cubo reescribiría su cuerpo y devolvería su rostro a la normalidad. Pero lo único que ocurrió fue una reacción instantánea. Una explosión de energía azul atravesó su cuerpo en cuestión de segundos. Cuando los soldados entraron a la sala ya no quedaba nada de él. Ni huesos. Ni cenizas. Solo fragmentos de carne esparcidos por las paredes. El Tesseracto quedó intacto en el centro de la habitación, brillando como si nada hubiera ocurrido. Al final el gobierno decidió guardarlo en una instalación secreta, lejos de cualquier científico demasiado curioso. El gobierno había mantenido guardado el Tesseracto durante décadas. Nadie sabía exactamente de dónde provenía ni cómo funcionaba realmente, pero los científicos estaban convencidos de que su energía podía convertirse en una fuente de poder prácticamente ilimitada. Con el tiempo comenzaron a aparecer proyectos militares dedicados únicamente a estudiar aquella extraña tecnología. Uno de esos proyectos terminaría provocando otra tragedia. En 1995, durante una prueba relacionada con un prototipo de motor experimental basado en aquella energía desconocida, una piloto de pruebas llamada Carol Danvers fue enviada a supervisar uno de los vuelos. Danvers era conocida entre sus compañeros como una de las mejores pilotos del programa. Había pasado años entrenando, participando en simulaciones y demostrando una capacidad extraordinaria para manejar aeronaves experimentales. Era exactamente el tipo de persona que el ejército quería tener cerca cuando se trataba de probar tecnología peligrosa. Pero aquel motor no era simplemente un avance militar. Era una máquina intentando imitar una energía que no pertenecía al mundo humano. Durante el vuelo algo salió mal. Los registros del radar mostraron una subida repentina de energía dentro del reactor del prototipo. Los ingenieros apenas tuvieron tiempo de intentar comunicarse con la piloto antes de que el sistema entero comenzara a colapsar. La explosión fue visible a kilómetros de distancia. No fue una detonación normal. Los testigos describieron una especie de destello blanco azulado que iluminó el cielo durante unos segundos, seguido de una onda de energía que recorrió el desierto donde se realizaba la prueba. Cuando los equipos de rescate llegaron al lugar, encontraron restos del avión esparcidos por todas partes. Pero el destino de Carol Danvers fue mucho peor. El reactor había liberado una cantidad absurda de energía cósmica en el momento del impacto, y su cuerpo había quedado justo en el centro de aquella liberación. Según los informes médicos, su organismo absorbió la energía durante una fracción de segundo, y simplemente no pudo soportarlo. El resultado fue inmediato. Su cuerpo se desintegró. No quedó nada que pudiera identificarse como un cuerpo completo. El incidente fue clasificado inmediatamente. El proyecto fue cancelado y todos los registros relacionados con el reactor fueron confiscados por SHIELD. Oficialmente el accidente quedó registrado como un simple fallo durante una prueba militar. Poco tiempo después, 2 niños fueron encontrados despedazados. En un pequeño departamento vivían 2 niños, Pietro Maximoff y Wanda Maximoff. Aquella noche la ciudad estaba siendo bombardeada como tantas otras veces. La familia apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando un misil atravesó el edificio. El impacto fue inmediato. Cuando los rescatistas llegaron, el lugar era solo concreto roto, humo y fuego. Entre los escombros encontraron restos del proyectil. Tenía grabado el nombre de Industrias Stark. Los cuerpos de los niños fueron encontrados despedazados entre los restos del edificio. Años antes de eso, en otro lugar del mundo, había ocurrido algo que también cambiaría muchas cosas. En el centro de África existía un reino oculto llamado Wakanda. Durante la Segunda Guerra Mundial varios gobiernos descubrieron aquel lugar y lo que realmente querían de él. Un metal extraño capaz de absorber energía y resistir casi cualquier impacto. El vibranium. Muchos wakandianos fueron arrestados y llevados a instalaciones militares para obligarlos a revelar cómo trabajaban ese material. Algunos pasaron años siendo interrogados o usados como mano de obra para extraerlo. Con el pasar de los años, fueron desapareciendo uno a uno, sin quedar absolutamente nadie, siendo una extinción total de aquella cultura y gente. Para el mundo exterior no eran un reino ni una cultura. Eran simplemente el acceso a un recurso que podía servir para fabricar mejores armas.
Durante siglos, la organización de los 10 Anillos creció bajo el mando de Xu Wenwu. Guerras iban y venían, imperios caían, pero él seguía allí, siempre con los mismos 10 anillos rodeando sus brazos. Al principio parecían una bendición. Le dieron poder, longevidad y la capacidad de construir un imperio que operaba en las sombras del mundo. Pero con los años algo empezó a romperse dentro de su mente. Wenwu comenzó a escuchar cosas cuando estaba solo. Pensamientos que aparecían sin razón, imágenes de lugares que no existían en ningún mapa. A veces despertaba con recuerdos de conversaciones que jamás había tenido. Sus propios hombres empezaron a notarlo. Su carácter se volvió impredecible, violento, y cada vez pasaba más tiempo aislado. Los anillos ya no parecían simples armas. Parecían estar susurrándole. Una noche todo terminó de romperse. Dentro de uno de los complejos principales de los 10 anillos, Wenwu reunió a varios de sus soldados y consejeros. Nadie sabía exactamente por qué. Algunos pensaron que se trataba de otra reunión estratégica, otros notaron que algo no estaba bien apenas lo vieron entrar. Su mirada estaba perdida. Durante varios segundos no dijo nada. Solo observó a las personas que habían servido bajo su mando durante años. Luego comenzó la masacre. Los anillos se movieron con una violencia brutal. Explosiones de energía atravesaron la sala, lanzando cuerpos contra las paredes. Soldados que habían jurado lealtad durante décadas murieron sin siquiera entender qué estaba pasando. Algunos intentaron defenderse, otros simplemente corrieron. No sirvió de nada. Los anillos reaccionaban antes que su propio pensamiento, como si algo más estuviera usando su cuerpo. Entre las personas que entraron a la sala intentando detenerlo estaba su esposa, la única persona que alguna vez había logrado hacerlo dudar. Por un momento Wenwu pareció reconocerla. Pero el instante duró muy poco. Uno de los anillos salió disparado y la alcanzó con una fuerza imposible, lanzándola contra el suelo. Cuando el silencio volvió al lugar, el edificio estaba lleno de cadáveres. Sus soldados. Sus consejeros. La mujer que había amado. Wenwu quedó solo entre los restos de su propia organización. La locura que lo había consumido durante años desapareció por un momento, lo suficiente para que entendiera lo que acababa de hacer. Miró los anillos en sus brazos como si fueran algo extraño, algo que ya no quería cerca. Esta vez logró quitárselos. Los dejó caer al suelo uno por uno. Durante siglos habían sido su poder. Ahora solo parecían piezas de metal silenciosas. Wenwu se quedó un rato observándolos, rodeado de los cuerpos de las personas que había destruido. Después tomó uno de los anillos, lo activó por última vez y lo dirigió contra sí mismo. El edificio quedó en silencio. Cuando todo terminó, los 10 anillos permanecieron allí, intactos, en medio de una sala llena de ruinas y cadáveres. Esperando a que alguien más los encontrara algún día. Y yéndonos a planos más astrales por el universo, solo hubieron destinos miserables esparcidos entre planetas y civilizaciones que jamás supieron que esos nombres algún día pudieron significar algo. Peter Quill nunca fue un forajido espacial ni un líder. Para Yondu solo era una rareza humana que llevaba consigo, casi como una mascota más dentro de su tripulación. Con el tiempo el chico intentó escapar robando una nave, pero no sabía pilotarla realmente. Perdió el control en medio del espacio y terminó cayendo en un planeta extraño. Lo que no sabía era que ese mundo no era un planeta cualquiera, sino el propio cuerpo de Ego. Apenas tocó la superficie, el suelo se abrió y lo consumió como si nunca hubiera existido. Por otro lado, la historia de Gamora terminó incluso peor. Durante años fue criada como arma por su padre, el mismo responsable de arrasar mundos enteros. Todo cambió cuando su hermana, Nebula, intentó rebelarse. El castigo fue inmediato. La ejecutó frente a ella. Gamora, cegada por la rabia, trató de atacarlo en ese mismo momento, pero no tuvo ninguna oportunidad. Su padre la mató ahí mismo, sin dudarlo. Muy lejos de ahí, el destino de Rocket Raccoon y Groot fue todavía más triste. Nunca escaparon ni formaron una amistad. Ambos terminaron capturados por comerciantes interplanetarios que los vendieron como rarezas biológicas. En algunos mundos criaturas como ellos no eran más que alimento exótico. Y así fue como terminaron, convertidos en carne para especies que jamás sabrían siquiera sus nombres. La tragedia de Drax tampoco tuvo gloria. Antes de ser un guerrero fue simplemente un hombre con una familia.
pero su mundo fue atacado por el mismo conquistador que había criado a Gamora. En medio de esa invasión murieron su esposa, su hija, y finalmente él, tratando de defenderlas, desgraciadamente lo único que obtuvo fue una decapitación inmediata. Y en lo más profundo del espacio, sobre el propio cuerpo del planeta viviente Ego, vivía otra víctima más. Ego sigue y sigue riéndose más y más, mientras sostiene en su mano un látigo, con visibles marcas de sangre y se nota que ha sido usado a diario, pero no por razones tranquilas. Mantis, quien está en una posición extraña, sigue llorando y rogándole a Ego que pare, pero no se detiene, en su lugar le grita a su hija que se posicione bien, que está a punto de acabar en ella. Mantis en esta historia, no fue nada más que una esclava sexual para Ego, por lo menos está algo feliz, de que su hermano logró ser rescatado a tiempo, jajaja, jamás va a saber Mantis que su hermano no tuvo un destino tan amigable como ella esperaba. Volviendo al presente, Loki se quedó unos segundos más mirando la ciudad desde la ventana. Después de todo lo que había visto y recordado, aquel lugar le parecía pequeño, casi insignificante. Suspiró y caminó hacia el elevador. Cuando llegó al primer piso, el vestíbulo estaba casi vacío. Solo una televisión encendida transmitía las noticias. Loki iba a salir sin prestarle atención, pero una frase del reportaje lo hizo detenerse. La reportera hablaba de un problema que empezaba a preocupar a las autoridades. Los casos relacionados con algo que los medios ya llamaban el virus de la araña estaban aumentando cada día más. Todo parecía haber comenzado con un paciente cero, un joven de Keynes llamado Peter Parker. Según el informe, el muchacho era considerado un prodigio académico, pero ahora permanecía encerrado en diferentes laboratorios mientras científicos intentaban entender qué estaba ocurriendo con su organismo. Loki observó la pantalla unos segundos y luego simplemente siguió caminando hacia la salida. Después de haber visto reinos enteros desaparecer, aquello no le parecía gran cosa. Pero muy lejos de la Tierra, en otra parte de la galaxia, alguien más ya estaba moviendo las piezas. Entre los restos de una civilización destruida, un ser de piel púrpura observaba el objeto que sostenía en sus manos. Un guante dorado, recién forjado por los herreros de Nidavellir, antes de que él mismo decidiera eliminarlos para que nadie más pudiera crear algo parecido. Su nombre era Thanos. Miró los espacios vacíos del guante y sonrió, porque sabía exactamente lo que tenía que hacer ahora. En algún lugar del universo existían 6 reliquias capaces de cambiar la realidad misma, y pensaba encontrarlas todas. Y así acaba esta segunda parte del universo cinematográfico de Marvel. Ruinas. Muy pronto subiré la parte 3 y última. ¿Qué quiere realmente el titán loco? ¿Y cuál será el destino final del planeta Tierra? Eso, lo veremos en la siguiente parte. Bye bye.